Descargaremos una actualización del firmware del controlador VaporLogic y la instalaremos en la placa del controlador. Esta demostración se captura en el navegador Chrome de un equipo con Windows. Los navegadores Firefox y Edge en el equipo también admiten descargas de firmware desde DrySteam. Asegúrese de tener una unidad flash USB formato FAT32 con capacidad de al menos 16 MB sin archivos almacenados en ella. Inserte la unidad flash en el puerto USB de su ordenador y asegúrese de que esté vacía, como se muestra aquí. Esta vez actualizaremos un humidificador con controlador VaporLogic versión 6. Haga clic en este enlace para descargar la actualización del firmware. La descarga es un archivo zip, un directorio de carpetas comprimidas que descomprimiremos en la unidad flash. Suelen descargarse de forma predeterminada en la carpeta Descargas. En los equipos con Windows se pueden extraer archivos zip haciendo clic derecho en la carpeta y seleccionando Extraer todo. Cuando se le pida una ubicación, elija la unidad flash. En esta demostración es la unidad D. Por último, haga clic en el botón Extraer y el firmware se descomprime en la unidad flash. El controlador selecciona automáticamente los archivos que necesita de las carpetas según la familia de productos y el modelo. Extraiga la unidad flash del puerto USB y acceda a la placa de control VaporLogic en la unidad que se está actualizando, que en este caso es un humidificador de electrodos serie XT. Antes de actualizar el firmware vamos a comprobar qué versión se está ejecutando actualmente. Pulse la tecla principal para el menú principal, la flecha hacia abajo y seleccione Diagnóstico, la flecha hacia abajo e Información del humidificador y la flecha hacia abajo para versión de firmware. Este humidificador tiene la versión de firmware 6.0.8. Pulse la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio. Ahora pulse Principal nuevamente. Seleccione Estado, Modo y seleccione En espera. Necesitamos acceso a la placa del controlador, así que quite las cubiertas según sea necesario. Desconecte los cables de la pantalla, de Ethernet, del multitanque y del bus de campo de la placa. Algunas unidades como este humidificador no tienen todas estas conexiones. El puerto USB está aquí. Inserte la unidad flash que contiene el firmware en este puerto. Casi inmediatamente los LED debajo del puerto comienzan a oscilar. Según cuánto trabajo requiera la actualización del firmware, puede tomar desde solo unos segundos hasta varios minutos. Cuando se completa la actualización, las luces parpadean simultáneamente, junto con un chasquido. Esta es nuestra señal para retirar la unidad flash. Si la actualización avanza la versión del firmware en varios incrementos, es posible que el chasquido no se produzca. En tales casos, el controlador se reinicia con la unidad de memoria flash todavía enchufada en el puerto USB. Este no es un problema, pero no la quite hasta que el controlador se haya reiniciado completamente. Las luces que oscilan durante la actualización del firmware no deben parpadear ni oscilar. Reconecte los cables de la pantalla, de Ethernet, del multitanque y del bus de campo. Ahora, con la cubierta instalada, devolveremos la unidad al modo en el que estaba antes de la actualización del firmware y la ejecutaremos con la nueva versión.